Jamás ha existido ni existirá un ser tan enigmático y profundo como lo es Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, al ser humano le parece, o fascinante o fantasioso, y eso va a depender de si tal persona es una persona que tiene un contacto de fe, con tal ente inescrutable, en todos sus caminos, o si es una persona que para nada profesa fe en una fuerza sobrenatural. Aunque Dios es una persona no física, en la Biblia, ciertas personas tuvieron experiencias sobrecogedoras, con algunas de las formas en que Dios se ha manifestado, y una de ellas es la extraña y sobrecogedora experiencia de escuchar la voz audible de Dios. Nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cómo se escucha realmente la voz de Dios? ¿Cómo se percibe al oído humano su voz? ¿Es posible conocer este sobrenatural dato? Pues sí, y si no has tenido acceso a esta respuesta, te la vamos a revelar en este video. La mejor forma de acceder a esa información es irnos a indagar en la experiencia personal de aquellos que vivieron tan asombroso fenómeno. La primera vez que se habló sobre la voz de Dios fue en el primer capítulo del libro de Génesis, cuando se narra todo el proceso de la creación. Ahí dice que la tierra fue creada y tomó forma por medio de la palabra de Dios. Asimismo, que todas las demás cosas, como la fauna y la flora del planeta, fueron creadas por su palabra, aunque realmente no dice cómo se escuchaba esa voz creadora en ese momento. Ahora, ¿sabes quiénes fueron las primeras personas que escucharon la voz audible de Dios, aparte de los ángeles? Pues Adán y Eva. Dios acostumbraba a visitar a los primeros seres humanos en una parte del día y pasaba tiempo con ellos, y les daba instrucciones específicas sobre cómo debían administrar las cosas y también qué debían y no debían comportarse, mas aquí no se nos cuenta cómo ellos percibían esa voz. Luego de matar a su hermano, Caín escuchó la voz audible de Dios, y aunque fue una voz de advertencia, luego de reproche y para condenar su actitud, no sabemos tampoco cómo él la percibió. Más adelante vamos a encontrar que Dios tuvo comunicación con Noé, pero tampoco se nos dice el tono ni timbre como él la escuchó. Una de las personas a quien Dios más le habló y de quien dice que le hablaba cara a cara, cuando él quería, fue a Moisés. No hay dudas de que fue algo sobrecogedor. Dios siguió tratando audiblemente con más personas, mas, ahora, vamos a ir directamente a un suceso particular. Esto tuvo lugar cuando Moisés, por orden de Dios, llevó al pueblo, que había traído de Egipto, hasta el monte Sinaí. En ese lugar, no solo un hombre, sino que todo el pueblo pudo escuchar la voz de Dios. Ahí, frente a la falda del monte, ellos pudieron contemplar un acontecimiento único en la historia. Ellos vieron cómo el monte temblaba y se llenaba de humo porque la presencia de Dios había descendido a aquel lugar. Mas, cuando Dios empezó a hablar, ellos temieron en gran manera. El terror se apoderó de ellos, a tal punto que le rogaron a Moisés, que, por favor, le pidiera a Dios que solo hablara con él, porque ellos no podían resistir escuchar la voz del Creador. Todo el pueblo temió y lo hizo en gran manera, y cuando Dios detuvo su voz, para ellos fue un milagro, el que aún estuvieran vivos. ¿Puedes, al menos, tratar de imaginar cómo estaban ellos percibiendo en sus oídos la voz del Creador desde el monte? No hay dudas de que lo que más nos hace temer, al escuchar la voz de Dios, es cuando estamos viviendo una vida en pecado, en desobediencia. ¿Recuerdan que Dios les hablaba a Adán y a Eva al principio y ellos no temían? Pero luego que desobedecieron, cuando Dios volvió a hablarles, entonces tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. La voz de Dios, como el ser único y soberano, quien tiene, Él y solo Él, existencia en sí mismo, de por sí, debe ser tan poderosa como escuchar el rugir de una tormenta, más cuando les habla a sus hijos, para consolarles y mostrarles su amor, es tan dulce como la miel y tan calmada como un viento apacible. Un ejemplo de cómo puede sonar la voz de Dios, cuando Él la usa para declarar su autoridad y reprensión, lo tenemos en el huerto de Getsemaní. Recordemos ese momento donde Judas lleva parte del Sanedrín y a una turba, con palos, a arrestar a Jesús. En el justo momento en el cual Jesús contesta a la pregunta de quién era Jesús, al que ellos fueron a arrestar, el gran Salvador, Dios hecho hombre, contesta exactamente con las mismas palabras que Dios, el Padre, le respondió a Moisés en el monte Sinaí: yo soy. Dice en las Escrituras que todos en ese momento cayeron como muertos.
¿Qué clase de impacto tenía esa voz? Muchas veces también vemos que cuando el Espíritu Santo también habla, ya sea para reprender o para consolar, tiene un efecto que a nadie deja indiferente. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, se nos dice que Dios va a destruir al enemigo con la espada de su boca. ¿Qué significa esta figura de la espada en su boca? Pues, está haciendo una clara referencia a la palabra hablada de Dios. Tan poderosa es su palabra que se nos dice en las Escrituras que Dios todo lo hizo, lo recrea y lo sostiene mediante su palabra. Es una palabra tan poderosa que Dios solo tiene que decir algo y de inmediato, eso toma forma y viene a existencia. Pero podríamos tomar algunas referencias que no sean familiares a nosotros en la actualidad, para, más o menos, tener una vaga idea de cómo suena y el impacto que provoca la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, podemos leer cómo esa voz puede tener diferentes sonidos, por ejemplo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Notan la variada forma de cómo podemos percibir esa voz audible? De la misma forma, en la cual Dios hace la herida para sacar la podredumbre de nuestras vidas, así también Él la sana. Asimismo, su voz, que puede ser escuchada como un trueno o el rugir de una poderosa cascada, cuando muestra su ira por el pecado, también puede sonar dulce y melodiosa como música de un arpa. Vamos a finalizar este video, sobre cómo puede sonar la voz de Dios, con lo que dice en Salmos número 29, del versículo 4 al versículo número 9. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, ¡Gloria! Si te ha gustado este contenido, sigue este canal y comparte este video. Si haces eso, será una gran motivación para seguir haciendo más videos como este. Dios te bendiga más.